¿Quieres comprar un Samsung en 2025 y no sabes cuál elegir sin tirar tu dinero? Hoy te muestro los 7 Samsung con mejor calidad-precio que sí valen la pena. ¿Curioso? Sigue viendo el video y descúbrelos. Número 7. Samsung Galaxy S20 FE, un gama alta que muchos ya dan por muerto, pero que en pleno 2025 sigue siendo una opción interesante, sobre todo por su precio, que puede encontrarse por debajo de los $115 en el mercado de segunda. Su diseño no es el más moderno hoy en día, eso es cierto. Es sencillo y algo clásico, con acabados en plástico que no se sienten premium, pero sí sólidos y cómodos en mano, y si bien actualmente no busca destacar, cumple. Sin embargo, donde realmente sorprendes en la pantalla, tiene un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas y 120 Hz, los cuales otorgan colores vivos y buena fluidez, y por el precio es uno de sus puntos más fuertes si buscas un modelo para ver contenido o navegar. En cámaras, cuenta con un sistema versátil, un sensor principal y ultrawide de 12 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Lo sé, no es el rey de la fotografía, pero para el día a día ofrece resultados correctos y consistentes. Por otro lado, le da potencia al Qualcomm Snapdragon 865 y 8 GB de RAM, quienes se defienden bien para redes sociales, apps cotidianas y videojuegos. Eso sí, no está pensado para el gaming exigente, pero para un uso normal y juegos casuales cumple sin problema. Asimismo, la batería es de 4500 mAh, suficiente para llegar al final del día con un uso moderado. No obstante, si eres muy exigente, puede quedarse algo justa. En resumen, el Galaxy S20 FE es ese celular que, aunque ya tiene sus años, sigue ofreciendo buena pantalla, cámaras decentes y un precio muy bajo, ideal si quieres gastar lo mínimo y aún así tener una experiencia completa. Número 6. Samsung Galaxy S21 FE, un equipo que ya no cuesta lo que valía en su lanzamiento, pero que sigue siendo una ganga en 2025, rondando entre $160 y $180 en el mercado de segunda. Su diseño es limpio y minimalista, con un acabado de plástico que, aunque no se sienta premium, logra transmitir solidez y buen armado, además de que para muchos destaca frente a los gama media actuales, ya que dicen que parecen todos iguales, pero como siempre digo, para gustos hay colores. En la pantalla, el S21 FE brilla con un panel de 6.4 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y 120 Hz, ofreciendo colores vivos y buena fluidez, perfecto para ver series, jugar o navegar por redes sociales. Respecto al rendimiento, su Snapdragon 888 sigue siendo rápido y confiable, acompañado de un buen manejo de multitarea. Redes sociales, videojuegos casuales y apps del día a día funcionan sin problema. Asimismo, la batería de 4500 mAh da autonomía suficiente para un día completo de uso moderado, aunque la carga de 25 watts puede quedarse algo justa para quienes necesitan recargar rápido. Por otro lado, en cámaras cuenta con un sistema de 4 lentes, el principal y ultrawide de 12 megapíxeles, el teleobjetivo de 8 megapíxeles y el frontal de 32 megapíxeles. No es el tope de gama, pero ofrece fotos consistentes y videos de buena calidad. En pocas palabras, el Samsung Galaxy S21 FE sigue siendo una opción sólida si buscas un gama alta económico con buena pantalla, potencia y cámaras decentes. Número 5. Samsung Galaxy S20 Plus, un gama alta de hace unos años que hoy se puede conseguir de segunda por $188, un precio que lo pone a competir con gamas media actuales. Su diseño ya no es tan moderno como cuando se lanzó, pero sigue teniendo un cuerpo sólido con cristal en la parte trasera y una pantalla curva que mejora el agarre, ofreciendo una sensación premium al sostenerlo. En pantalla, el S20 Plus cuenta con un panel de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED, Quad HD Plus y 120 Hz, lo que asegura colores vibrantes y buena fluidez. Un punto a considerar: si compras este equipo usado, revisa el estado de la pantalla, ya que los paneles AMOLED pueden mostrar desgaste con el tiempo. En cámaras, tiene un sistema cuádruple, un angular y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, los cuales ofrecen fotos de buena calidad en condiciones de luz adecuadas, y si bien en la noche no brilla tanto, para el día a día los resultados son decentes. Por otro
otro lado, su rendimiento está impulsado por el Snapdragon 865 con 8 GB de RAM, quienes soportan multitarea, apps del día a día y videojuegos casuales. Además, trae 128 GB de almacenamiento, ampliable hasta 1 TB mediante microSD, una característica poco común en los gama alta actuales. Un punto importante, el S20 Plus ya no recibe actualizaciones oficiales, quedándose en Android 13 y One UI 5.1, lo que puede limitar la compatibilidad con aplicaciones futuras. En resumen, el Samsung Galaxy S20 Plus es una excelente alternativa para quienes buscan un gama alta con pantalla de calidad y buen apartado fotográfico sin romperse el bolsillo. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 4. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un gama alta antiguo, pero que sigue sorprendiendo en 2025. Su precio ronda los $250, ofreciendo diseño premium, pantalla impresionante y cámaras que aún se defienden. Eso sí, ten mucho cuidado al comprarlo. Si bien es un buen equipo, generalmente se vende mediante marketplaces, y si es de tus primeras veces comprando un celular en esta modalidad, para evitar malas experiencias si el vendedor no es de confianza, opta por otras opciones. No obstante, pasando a sus características, su diseño es llamativo: pantalla curva, marcos delgados y cuerpo de vidrio, siendo grande y elegante, aunque no es ideal si buscas un celular compacto. Asimismo, la pantalla es uno de sus puntos fuertes, con 6.9 pulgadas, tecnología Dynamic AMOLED 2X y 120 Hz. Tendrás colores vibrantes, nitidez y fluidez para ver series, películas y algunos videojuegos. Por otro lado, en el rendimiento, si bien es un golazo encontrar la versión con el Snapdragon 865, es más común verlo con el Exynos 990 y 8 GB de RAM, los cuales no son malos, ya que para aplicaciones, redes sociales y videojuegos casuales va bien. Sin embargo, en títulos muy exigentes sí muestra su edad. Ahora bien, no nos olvidemos de su apartado fotográfico, el cual tiene un sistema cuádruple de cámaras: 108 megapíxeles en su lente principal, 12 megapíxeles en su ultrawide y telefoto y 10 megapíxeles en su lente frontal. Pero, ¿cómo son los resultados? Buenos. Incluso hoy, las fotos salen con un correcto nivel de detalle, buen rango dinámico y colores equilibrados. En resumen, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra es ese gama alta que aún ofrece valor si quieres estilo, buena pantalla y cámaras competitivas sin pagar un precio de lanzamiento. Número 3. Samsung Galaxy S21 Plus, un teléfono que al momento de su lanzamiento generó críticas por recortes respecto al S20 Plus, como la ausencia de microSD y ligeros ajustes en la pantalla. Sin embargo, en 2025 sigue siendo una opción muy atractiva, sobre todo considerando su precio, que ronda los $200. Su diseño sigue llamando la atención, y aunque ya tiene 4 años, me parece muy llamativo el módulo de cámaras que integra, que personalmente siento que lo hace muy distintivo. La pantalla es de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Full HD Plus y 120 Hz. Esto asegura colores vibrantes, buena fluidez y una experiencia visual que difícilmente encontrarás en modelos nuevos dentro de este rango de precio. Respecto a las cámaras, tenemos un lente principal y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles. En condiciones de buena luz, las fotos son decentes y equilibradas, aunque en baja luminosidad el desempeño disminuye. Por otro lado, para moverlo todo contamos con el Exynos 2100 y 8 GB de RAM, un conjunto que sigue siendo suficiente para redes sociales, multimedia y tareas cotidianas. Eso sí, también existe la versión Qualcomm Snapdragon 888, y aunque en algunos países es más difícil de conseguir, ofrece un rendimiento superior en juegos y eficiencia de batería. Asimismo, la batería es de 4800 mAh con velocidad de carga de 25 watts. Para un uso moderado alcanza el día completo, pero si eres muy exigente con videojuegos o contenido, quizá necesites recargarlo antes de finalizar la jornada. En resumen, el Samsung Galaxy S21 Plus sigue siendo una excelente opción para quienes buscan un gama alta con características premium a un precio reducido. Número 2.
Samsung Galaxy S22 Ultra, un gama alta que cuando salió era sinónimo de tenerlo todo y que hoy, en 2025, se puede encontrar por aproximadamente $290 en tiendas de segunda, ofreciendo pantalla premium, cámaras competitivas y diseño robusto. Eso sí, ese es el precio sin el S Pen. Respecto a su diseño, este impone cuerpo grande, bordes de aluminio y Gorilla Glass Victus Plus para mayor resistencia. Ojo, no es ideal para manos pequeñas, pero transmite sensación de gama alta y durabilidad. Asimismo, la pantalla es impresionante, 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, Quad HD Plus y 120 Hz, siendo características que te otorgarán buena calidad de colores, detalles y fluidez. De igual forma, su apartado fotográfico te brindará fotos con buen detalle y versatilidad, ya que cuenta con un lente principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto y periscopio de 10 megapíxeles y un frontal de 40 megapíxeles, los cuales dan buenos resultados incluso hoy en día. Por otro lado, el rendimiento corre a cargo del Snapdragon 8 Generación 1 y 8 GB de RAM, de los cuales no hace falta presentación ni decir que te brindarán un buen rendimiento. En resumen, el Samsung Galaxy S22 Ultra se mantiene como una excelente alternativa si buscas un gama alta con gran pantalla, cámaras y diseño. Número 1. Samsung Galaxy S23, un gama alta que llegó en 2023 y que hoy puedes conseguir por $290 en tiendas de segunda, lo cual es un preciazo, ¿no? A inicios de año estaba más carito. Su diseño incluye Gorilla Glass Victus 2, que le da protección extra frente a caídas y golpes, y su punto fuerte es el tamaño compacto, ideal para quienes prefieren un celular cómodo de manejar. La pantalla es de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X y 120 Hz, la cual brinda colores vivos, buen contraste y fluidez al navegar. En cámaras encontramos un lente principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y gran angular y frontal de 12 megapíxeles, perfectos para fotos detalladas, con buen balance de luz y sombras y decente desempeño en tomas nocturnas. Para mover todo, el Snapdragon 8 Generación 2 con 8 GB de RAM aseguran un rendimiento sólido, fluido y sin problemas para la mayoría de tareas y videojuegos casuales. Eso sí, la batería es de 3900 mAh con velocidad de carga de 25 watts, que si bien no es la más grande, es suficiente para un día normal de uso. En resumen, el Samsung Galaxy S23 es ese gama alta que no hace mucho ruido, pero que entrega todo lo que necesitas en un tamaño cómodo y un precio accesible. Pero espera, si estos modelos están fuera de tu presupuesto, mira el siguiente video, donde te muestro a un precio ridículamente bajo otros increíbles celulares de Samsung, así que dale click y descúbrelos.